Dicen que la fe aleja al mal, pero lo que vas a escuchar hoy ocurrió dentro de lugares sagrados. Bienvenido a Portales Paranormales. Me llamo Padre Rogelio. Soy sacerdote desde hace 34 años y esto ocurrió en un antiguo monasterio ubicado en la Sierra de Sonora, México. En aquel tiempo, yo era el director espiritual de un pequeño grupo de seminaristas que vivían y estudiaban en ese lugar apartado, donde el silencio lo envolvía todo y el mundo parecía muy lejos. Era una madrugada de lunes cuando fui despertado por los golpes desesperados en la puerta de mi celda. Al abrir me encontré con uno de los muchachos, Emilio, pálido, temblando y con los ojos desorbitados. Me mostró las palmas de sus manos. Tenía marcadas 2 cruces, pero no eran cruces normales. Estaban invertidas, profundamente impresas, como si hubieran sido quemadas en su piel. Aún en la oscuridad, podía ver cómo la carne alrededor estaba enrojecida y recién abierta. Lo llevé al pequeño consultorio que teníamos dentro del monasterio. Al limpiarle las heridas, me di cuenta de algo aún más inquietante. Las marcas no tenían patrón de quemadura o corte. Era como si hubieran brotado desde dentro. Emilio no sabía explicarlo. Decía que había estado rezando solo en la capilla, justo antes de dormir, como hacía cada noche, pero esta vez sintió que alguien se sentaba junto a él, que no se atrevió a mirar, que cerró los ojos y siguió rezando. Pero una presencia comenzó a repetir su oración con una voz áspera, distorsionada, burlona. En esa misma noche, al revisar la capilla, encontramos marcas en el banco donde Emilio había estado, como si unas garras hubieran raspado la madera. Nadie más había entrado allí. Lo sabíamos porque la única entrada tiene un cerrojo de hierro que Emilio tenía consigo. Tampoco había ventanas ni acceso externo. A los días siguientes fueron peores. Emilio comenzó a tener sueños violentos. Veía a sí mismo crucificado de cabeza en medio del bosque, con la boca cosida y las manos sangrando. Durante el día, se mostraba cada vez más ausente. Repetía frases en voz baja que ninguno de nosotros comprendía. En una ocasión, al interrogarlo, nos dijo que la marca no era un castigo, sino una advertencia. Mandé traer a un sacerdote exorcista de Hermosillo. Cuando llegó, bastó con que viera las palmas de Emilio para empalidecer. Teo había visto esas marcas antes, en un caso ocurrido hace décadas, donde un joven seminarista desapareció después de gritar durante una misa que la sangre no era suficiente. Durante la oración de liberación, Emilio comenzó a reírse, pero no con su voz. Era una risa vieja, seca, sucia. No se retorcia, no se resistía, no hablaba en lenguas, solo sonreía con los ojos cerrados. Al final del ritual, el exorcista dijo que no podía continuar, que eso no era una oposición como las otras, que algo o alguien lo estaba utilizando como canal, no como huésped. En la noche siguiente, Emilio desapareció. Su cama estaba intacta, sin señales de lucha, pero las marcas de cruz invertida aparecieron esa mañana en las palmas de otro seminarista. Desde entonces, el monasterio fue clausurado. Eu sigo crendo que aquilo não acabou ali, porque às vezes quando rezo sozinho, sinto que alguém termina minha oração com uma voz que não é minha. Me llamo Padre Rogelio, soy sacerdote desde hace 34 años, y esto ocurrió en un antiguo monasterio ubicado en la Sierra de Sonora, México. En aquel tiempo, yo era el director espiritual de un pequeño grupo de seminaristas que vivían y estudiaban en ese lugar apartado, donde el silencio lo envolvía todo, y el mundo parecía muy lejos. Era una madrugada de lunes, cuando fui despertado por los golpes desesperados en la puerta de mi celda. Al abrir, me encontré con uno de los muchachos, Emilio, pálido, temblando y con los ojos desorbitados. Me mostró las palmas de sus manos. Tenía marcadas 2 cruces, pero no eran cruces normales.
Estaban invertidas, profundamente impresas como si hubieran sido quemadas en su piel. Aún en la oscuridad, podía ver cómo la carne alrededor estaba enrojecida y recién abierta. Lo llevé al pequeño consultorio que teníamos dentro del monasterio. Al limpiarle las heridas, me di cuenta de algo aún más inquietante. Las marcas no tenían patrón de quemadura o corte. Era como si hubieran brotado desde dentro. Emilio no sabía explicarlo. Decía que había estado rezando solo en la capilla, justo antes de dormir, como hacía cada noche. Pero esta vez sintió que alguien se sentaba junto a él. Dice que no se atrevió a mirar, que cerró los ojos y siguió rezando, pero una presencia comenzó a repetir su oración con una voz áspera, distorsionada, burlona. En esa misma noche, al revisar la capilla, encontramos marcas en el banco donde Emilio había estado, como si unas garras hubieran raspado la madera. Nadie más había entrado allí. Lo sabíamos porque la única entrada tiene un cerrojo de hierro que Emilio tenía consigo. Tampoco había ventanas ni acceso externo. En los días siguientes fueron peores. Emilio comenzó a tener sueños violentos. Se veía a sí mismo crucificado de cabeza en medio del bosque, con la boca cosida y las manos sangrando. Durante el día se mostraba cada vez más ausente. Repetía frases en voz baja que ninguno de nosotros comprendía. En una ocasión, al interrogarlo, nos dijo que la marca no era un castigo, sino una advertencia. Mandé traer a un sacerdote exorcista de Hermosillo. Cuando llegó, bastó con que viera las palmas de Emilio para empalidecer. Tío había visto esas marcas antes, en un caso ocurrido hace décadas, donde un joven seminarista desapareció después de gritar durante una misa que la sangre no era suficiente. Durante la oración de liberación, Emilio comenzó a reírse, pero no con su voz. Era una risa vieja, seca, sucia. No se retorcia, no se resistía, no hablaba en lenguas. Solo sonreía con los ojos cerrados. Al final del ritual, el exorcista dijo que no podía continuar, que eso no era una oposición como las otras, que algo o alguien lo estaba utilizando como canal, no como huésped. En la noche siguiente, Emilio desapareció. Su cama estaba intacta, sin señales de lucha, pero las marcas de cruz invertida aparecieron esa mañana en las palmas de otro seminarista. Desde entonces, el monasterio fue clausurado. Yo sigo creyendo que aquilo não acabou ali, porque às vezes, quando rezo sozinho, sinto que alguém termina minha oração com uma voz que não é minha. Me llamo Padre Elías. Fui rector durante 10 años en una parroquia histórica del barrio francés de Nueva Orleans, Estados Unidos. Lo que viví allí cambió para siempre mi manera de ver la escritura, el poder de las palabras sagradas y el mal que a veces se esconde incluso dentro de lo que consideramos más puro. Todo comenzó cuando la diócesis nos envió una donación, una edición antigua del Evangelio según San Marcos, impresa en algún punto del siglo XVIII. El libro venía en una caja de madera labrada, salada con cera y acompañada por una nota muy breve. Fue encontrado en una iglesia clausurada en las afueras de Marsella. Trátenlo con respeto. Al abrirlo, notamos que las páginas estaban perfectamente conservadas, mas había algo que me incomodaba. Cada vez que lo dejábamos cerrado sobre el atril, al regresar al día siguiente, estaba abierto, sempre en una página diferente. Nunca onde o deixamos al principio pensamos que era casualidad, el viento, algún movimiento involuntario. Pero pronto nos dimos cuenta de que las páginas que aparecían abiertas siempre contenían pasajes relacionados con demonios, expulsiones, tormentos espirituales o traiciones. Nunca milagros, nunca palabras de consuelo. Una madrugada, decidí quedarme en la sacristía para vigilar. Quería comprobar si alguien estaba manipulando el libro. A eso de las 2 de la mañana, mientras rezaba,
escuché un golpe seco en la nave principal. Corrí hacia allí. El evangelio estaba abierto, esta vez en Marcos 5:9. Mi nombre es Legión, porque somos muchos. No había nadie, absolutamente nadie. Volví a cerrarlo. Coloqué una Biblia encima para evitar que se abriera solo. Al amanecer, regresé, y ambas estaban abiertas. La Biblia, Materna, Mastruba, un salmo aleatorio. Pero el Evangelio se había abierto en una página que yo nunca había visto, en ninguna edición aún. Texto que no estaba en ningún evangelio canónico. Hablaba de un hombre que fue crucificado 2 veces, uno que había burlado la muerte y prometía reinar desde abajo. Ahí intentamos fotografiar esa página. Cada vez que lo hacíamos, el archivo salía corrompido o completamente negro. Un sacerdote visitante de origen haitiano, que había venido a dar una charla sobre religiosidad popular, miró el libro y se santiguó con fuerza. Nos dijo en voz baja que aquel evangelio no había sido escrito para enseñar, sino para convocar, en que esas palabras no eran revelación, sino una especie de contrato. Solicité que lo retiraran de la iglesia. La diócesis envió un investigador eclesiástico. Cuando intentó examinar el libro, comenzó a sangrar por la nariz. Le dio un ataque. Juró que vio letras moverse sobre la página como si estuvieran vivas una al final. Nadie quiso hacerse cargo. Lo colocamos en una urna de cristal bendecida, dentro de una sala sellada. Pero desde entonces, cada vez que entro a la nave de la iglesia, siento que alguien me observa desde la zona del altar. Yo sé que no está vivo, pero tampoco creo que esté muerto. Solo espera a que alguien lo lea. En voz alta. Me llamo Padre Uriel. Soy párroco de una iglesia centenaria ubicada en un pequeño pueblo de Tlaxcala, México. Esta historia ocurrió hace 6 años, pero hasta hoy nadie en la comunidad ha podido olvidarla. Nuestra iglesia tiene un campanario antiguo, de esos que ya no se usan más. La campana fue retirada de funcionamiento hace tiempo. Le quitamos el badajo por seguridad, porque su estructura era frágil y ya no había necesidad de usarla. Tenemos altavoces modernos para convocar a misa. Desde entonces, la campana quedó ahí arriba, muda, como una reliquia hasta esa noche. Era un domingo cualquiera. Habíamos terminado la última misa del día. Los feligreses ya se habían ido, y yo me quedé solo en la sacristía, ordenando unos papeles. De repente, a las 9:47 de la noche, la campana sonó 1, 2, 3 veces. Me paralicé al principio. Pensé que alguien había subido como una broma o vandalismo, pero nadie más tenía las llaves de la torre. Corrí al campanario con una linterna. Namba, encontré a nadie, revisé todo. La cuerda estaba intacta. El badajo seguía retirado. Era técnicamente imposible que la campana hubiera sonado. Bajé confundido, pero intenté convencerme de que podía haber sido una vibración o el viento. Me obligué a creer en algo lógico. A la noche siguiente, exactamente a la misma hora, las 9:47 de la noche, la campana volvió a sonar. Esta vez conté con claridad 2 simos campanadas, 13 campanadas, 13 en espaciadas. Lentamente, no eran rápidas, ni continuas, eran pósidas, como si alguien estuviera marcando cada golpe con intención. Al día siguiente, reuní al equipo de la parroquia. Todos negaron haber subido a la torre. Uno de los monaguillos, temblando, me confesó que escuchó susurros detrás del altar esa misma noche, que una voz decía: «A alguien falta». Pensé en supersticiones, en miedo colectivo, pero al revisar los archivos del pueblo, descubrí algo que me dejó helado. En esa misma fecha, hacía 47 años, 13 personas murieron en un incendio ocurrido dentro de la iglesia. Durante una celebración clandestina,
que nunca fue registrada por la diócesis. Era un grupo de oración nocturna. Solo una persona sobrevivió en el sacerdote de aquella época, que luego fue transferido y del que nadie volvió a saber. Consultamos a un exorcista. Nos recomendó cerrar la torre, sellarla con oración, lo hicimos, pero la noche siguiente, las campanadas no vinieron del campanario, vinieron desde dentro de la iglesia a 13 golpes, resonando entre las paredes de piedra, sin origen visible. Hoy en día, seguimos celebrando misaos, pero nadie se queda después de las 9. La torre está clausurada con cadenas y símbolos bendecidos. Y aún así, todos en el pueblo saben que cada 3 de septiembre, a las 9:47 de la noche, la campana volverá a sonar. Siempre 13 veces. Siempre para recordar a los que aún no han sido perdonados. Me llamo Padre Andrés. Llevo más de 20 años sirviendo como sacerdote en una parroquia antigua de Salamanca, España. Lo que voy a contar no lo registramos en ningún informe. La diócesis sabe qué ocurrió, pero prefirió no hablar de ello públicamente. Fue durante una noche de tormenta. Recuerdo que era mediados de noviembre. El viento golpeaba los vitrales con fuerza y los truenos hacían temblar los candelabros. Yo había decidido quedarme esa noche en la casa parroquial, que está conectada a la iglesia por un pasillo de piedra. No había electricidad. Todo estaba oscuro, salvo por unas velas encendidas en el altar Mayo R. Al alrededor de las 2 de la madrugada, escuché un sonido metálico, como cadenas arrastrándose. Pensé que eran las rejas de la entrada movidas por el viento. Pero al asomarme, no vi nada anormal. Volví a mi habitación. A los pocos minutos, volví a escuchar el mismo sonido. Esta vez, dentro de la iglesia, tomé mi linterna y crucé el pasillo hasta la nave central. Lo que vi al entrar me dejó paralizado. Había una figura sentada dentro, una silueta oscura, grande, con la cabeza baja. Parecía un hombre corpulento, pero sus brazos colgaban extrañamente largos y delgados. En las piernas, lo confirmé con horror, tenía grilletes oxidados, con cadenas enrolladas hasta los tobillos. No lo va a entrar. Nadie había abierto las puertas, y yo tenía las únicas llaves. Me acerqué con cautela. Le pregunté si necesitaba ayuda. No respondió. Solo alzó lentamente la cabeza. Y entonces lo vi. No tenía rostro. Su piel era pálida, casi grisácea, con la boca entreabierta, como si no pudiera hablar. En sus muñecas tenía marcas profundas, como si hubiese estado encadenado durante años. Y lo más aterrador, en el respaldo del confesionario, detrás de él, había marcas de garras, raspaduras profundas, como si algo hubiese intentado salir de allí. Muchas veces a rezar en voz baja, no un exorcismo formal, apenas una oración de protección. Al hacerlo, la figura se inclinó hacia adelante, como si le doliera escucharme, pero no se movió. Solo me miraba, o mejor dicho, su cabeza apuntaba hacia mí. No sé si podía ver. La tormenta afuera empeoraba. Los truenos eran ensordecedores. Y en un momento, justo cuando terminé de recitar el último versículo del Salmo 91, la figura desapareció. No corrió, no caminó. Simplemente ya no estaban al día siguiente. Revisamos las cámaras de seguridad. El sistema estaba apagado desde la tormenta, pero al restaurar la energía, una grabación incompleta quedó registrada en una imagen de apenas 3 segundos. En ella, el confesionario aparece vacío, y de repente una figura oscura aparece sentada de golpe, como si hubiese caído del techo. Luego la imagen se congela. Finan desde aquella noche, el confesionario quedó sellado. Nadie más lo ha usado. Hay quienes dicen haber oído cadenas durante las madrugadas de tormenta. Otros dicen haber visto sombras sentadas justo en ese mismo lugar, esperando, como si alguien aún tuviera algo que confesar. Pero
Yo estoy convencido de que aquella figura no buscaba perdón, solo buscaba una puerta para volver a entrar. Me llamo hermano Tomás. Soy monje benedictino desde hace 12 años y vivo en un monasterio apartado al norte del estado de Utah, en Estados Unidos. El lugar está rodeado de colinas secas y silencio. Un silencio que antes era sinónimo de paz, pero que con el tiempo se volvió otra cosa. La iglesia del monasterio fue construida en 1894. Los vitrales son originales, traídos desde Europa, representan pasajes bíblicos y figuras sagradas. Son altos, imponentes, y por años fueron motivo de orgullo, hasta que algo empezó a moverse detrás de ellos. Todo comenzó una madrugada de invierno. Eran cerca de las 4:15. Yo estaba rezando solo, en la parte trasera de la iglesia, cuando noté una figura moverse detrás del vitral de San Miguel Arcángel en una sombra. Pensé que podía ser una rama o el reflejo de alguna lámpara, pero no había viento ni luces encendidas en ese lado. Me acerqué con cuidado y entonces vi algo que me dejó helado en la sombra. No se proyectaba desde afuera hacia adentro, sino que parecía estar dentro del vidrio, como si caminara atrapada en él. No dije nada en ese momento, pero al día siguiente, durante el desayuno, uno de los hermanos mayores preguntó en voz baja: ¿alguien más ha visto la sombra que se arrastra por los vitrales? Ahí supe que no era el único, y tampoco el primero. Con el paso de los días, varios monjes admitieron haberla visto. Todos decían lo mismo. La sombra aparecía siempre entre las 4:00 y las 4:30 de la madrugada, y se movía lentamente por los vitrales, como si pasara de una imagen a otra, arrastrándose con dificultad, pero nunca tocaba el suelo, nunca salía del vidrio. Un restaurador de arte sacro vino desde Nevada para examinarlos. Pasó una sola noche con nosotros y al amanecer se fue sin despedirse. Solo dejó una nota que decía: ¡ay! Algo atrapado ahí dentro y no quiere seguir. Una semana después, el hermano Lucas empezó a gritar durante la oración. Señalaba el vitral de Santa Lucía y decía que había visto ojos del otro lado. Desde ese día no volvió a hablar. Intentamos cubrir los vitrales con telas negras gruesas. No sirvió de nada. La sombra seguía apareciendo cada madrugada, moviéndose sobre las telas, como si supiera exactamente por dónde pasar en una noche. Me atreví a acercarme más. Muy cerca en el vidrio estaba frío, pero al tocarlo sentí algo caliente, como si alguien respirara desde el otro lado. Y entonces lo escuché, una voz ronca, apenas un susurro: pero Clara, esta no es tu iglesia. Nunca lo fue. Desde entonces suspendimos las oraciones nocturnas. Nadie entra a la iglesia antes del amanecer. Los vitrales siguen ahí, intactos, pero ya no los miramos con devoción, porque sabemos que no están vacíos. La sombra sigue dentro, arrastrándose, esperando a que alguien la Me llamo Monseñor Aurelio Gómez. Soy obispo desde hace 16 años. Y lo que voy a contar ocurrió hace poco, en una diócesis del estado de Zacatecas, México. Fue un hecho que cambió por completo la forma en que entiendo lo sagrado y lo que puede esconderse incluso en los lugares más puros. La parroquia donde ocurrió esto es antigua, de Pedra Gris, fundada a finales del siglo XIX, una construcción sencilla, sin pretensiones, pero con un sagrario de bronce que ha estado ahí desde su origen. Jamás fue reemplazado. A nadie se le ocurrió moverlo. Siempre se conservó cerrado con llave, como dicta la norma. Lo curioso es que, por años, esa llave desapareció. Cuando el padre a cargo me comentó eso, no le di demasiada importancia. El sagrario se había convertido en un símbolo,
más que en un espacio funcional. Las hostias consagradas eran guardadas en otro lugar más moderno, dentro de la sacristía. Sin embargo, hace 6 meses, mientras se realizaban trabajos de restauración en la parroquia, uno de los obreros encontró una pequeña caja metálica empotrada detrás del altar. Dentro estaba la llave original del sagrario, oxidada, pero entera. Decidimos abrirlo durante una visita pastoral. Yo mismo iba a hacerlo. Era un gesto simbólico. Había periodistas locales, algunos feligreses, monjas y 3 sacerdotes de la diócesis presentes. Era un acto público. Nadie esperaba lo que pasó. Apenas introduje la llave y giré, se escuchó un grito. No fue metálico, ni del viento, ni de algún animal. Fue una voz humana grave, profunda, rota, que dijo: no. Todos lo escucharon. Todos. El silencio posterior fue tan denso que hasta las velas se apagaron. Alguien soltó un rosario. Una de las monjas comenzó a llorar. Nadie se atrevió a moverse. Yo me quedé congelado con la mano en la cerradura. Lo más extraño fue que el grito no vino de la iglesia. Vino desde dentro del sagrario. Me aparté de inmediato. Cerramos todo. Cancelamos el acto. Las cámaras grabaron el momento exacto en que se oye la voz. Se hizo viral por unas horas, pero fue retirado de todas las plataformas por contenido. Aún así, tengo una copia. Durante los días siguientes, varios sacerdotes que estuvieron allí comenzaron a tener pesadillas. Uno soñó con una figura encerrada en una caja dorada, con los ojos vendados y la boca cosida. Otro despertó gritando en latín, con las manos ensangrentadas. Una monja tuvo un ataque de pánico al pasar frente al altar. Volvimos a sellar el sagrario con soldadura y colocamos una pequeña cruz de madera encima. No hubo explicación oficial, no dimos entrevistas. Pero algo me atormenta hasta hoy, algo que nunca he dicho a nadie y que voy a confesar aquí por primera vez. A la voz que gritó no era una cualquiera. Yo la reconocí, era la voz del primer obispo de esa parroquia, Don Elías Paredes, muerto en 1902.